La directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, Doria Vélez, a quien saludo con mucho gusto. Doria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo. Hola, hola, buenas tardes, Raúl, mucho gusto y saludo a ti y a tu auditorio. Híjole, a ver, estamos desglosando el tema de la violencia, de la impunidad, y ustedes han presentado buenos datos y han hecho análisis sobre el tema. Un primer comentario, Doria, si nos haces favor. Pues de entrada lo que nos deja todo lo que hemos analizado sobre el tema de seguridad es uno, que pues sí tenemos una elevada incidencia de delitos del fuero común como del fuero federal, y que esa dimensión del problema realmente tiene sobresaturada a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, ¿no? Aquí es importante señalar que no solo estamos viendo que hace falta cierta cantidad de recursos humanos dentro de las policías estatales y municipales, sino también dentro de las fiscalías de justicia, sobre todo porque de ellas depende que deje de haber impunidad en torno a ciertos delitos. ¿Qué son los elementos, los principales factores que generan la impunidad, Doria? Pues de entrada, la impunidad existe porque no hay una adecuada investigación de los delitos, ¿no? Y en esta parte de la adecuada investigación de los delitos, pues habría que recordar todo lo que animó a la reforma de justicia penal hace algunos años, ¿no? En teoría, o sea, se llevó a cabo toda esta reforma para que pudiera mejorarse la capacidad de las fiscalías en investigación y que la detención y sanción de un delito no dependiera de que se encontrara a alguien en flagrancia. La realidad es que, aunque se llevaron a cabo diversas reformas normativas, pues aún hay algunos procesos que han dificultado la investigación adecuada de los ilícitos. Aquí, por ejemplo, pues con la experiencia que hemos tenido, hemos identificado ruptura en ciertos flujos de información, hemos visto que se ha convertido en un proceso demasiado burocrático, y aquí en especial quisiera recordar que cuando se hizo esta reforma y se cambió de la averiguación previa a la carpeta de investigación, lo que se buscaba es que fuera un proceso mucho más ágil, vaya, dejar de tener esos legajos de miles y miles de páginas, que fuera algo mucho más rápido a lo que fuera posible darle seguimiento a las investigaciones. Y en la práctica no sucedió así. Entonces, eso hace muy complicado que logremos avanzar en la investigación y sanción de los delitos, porque imagínense, si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en Chihuahua este fin de semana, en el cual en el fin de semana hubo 24 homicidios dolosos, de repente 24 homicidios dolosos llegan como carga de trabajo a la fiscalía. Y eso implica que son al menos 24 casos que hay que investigar y en los cuales hay que identificar a los responsables, y cada uno conlleva procesos de investigación particulares. Tienes que platicar con testigos, tienes que llevar actos de investigación, tienes que llevar a cabo pruebas periciales. Entonces, realmente las instituciones están sobrepasadas por la cantidad de delitos que hay en nuestro país. Y no se le invierte tampoco muchos recursos. Los estados no están invirtiendo en este proceso que tú nos estás señalando. Las policías, como ya decíamos, traemos un déficit de policías preventivas en las diferentes ciudades. En casi todas las entidades tenemos muy por abajo de lo que recomienda las Naciones Unidas, de 1.8 por cada 1,000 habitantes. Y entonces el nuevo sistema que iba a ser supuestamente más ágil, tuvimos casi 8 años para prepararnos, y lamentablemente llegó el 2016, ¿sí? Y muy pocas entidades se habían preparado para este nuevo sistema y estamos atoradísimos. Bueno, esa es mi visión, no sé, ¿tú qué piensas? Exactamente, en la implementación del nuevo sistema se puso mayor énfasis en cuestiones más superficiales, por ejemplo, contar con las salas de juicios orales, ahora que nominalmente en lugar de llamarlas procuradurías, las llamemos fiscalías, vaya, en términos generales, pero en las minucias que justo son las que importan, ¿no? O sea, el detalle fino de la investigación, ahí no se reparó tanto en cómo cambiar hacia el sistema acusatorio.
Por ejemplo, en uno de en el estudio que presentamos el día de ayer en del Observatorio Nacional Ciudadano, en el cual hablamos del acompañamiento que estamos realizando a la estrategia contra homicidios dolosos en la Ciudad de México, pues ahí inicialmente lo que se identificó es que de entrada no se hablaban ministerios públicos, peritos y policías de investigación. Y aparte, quien seguía encargándose de toda la investigación era el Ministerio Público, y ahí justo lo que se buscaba con esta reforma era que el Ministerio Público solo la dirigiera. Quienes realizan la investigación y quienes deben de realizarla son los policías de investigación, y tienen que hablarse entre ellos, y eso no estaba sucediendo. Entonces, lo que nos da cuenta cuando vemos este caso, que ya comenzó a tratar de resolverse a través de estas unidades criminalísticas de proximidad, y lo que vemos en otras entidades federativas, es que realmente falta mucho por poner a pie de calle lo que está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que entonces sí podamos decir que vamos transitando hacia un sistema acusatorio como estaba contemplado con esa reforma, ¿no? Aquí creo que algo fundamental es que dejemos de poner el énfasis en la figura de la autonomía, que hasta en cierto sentido puede ser utilizada a conveniencia por las autoridades, y más bien que se deben centrar en el detalle fino del proceso penal. ¿Hablas de la autonomía de las fiscalías? Efectivamente. Sí, bueno, a ver, sí, yo creo que es todo un tema. A ver, finalmente, Doria, en este comentario que nos haces aquí en Mega Noticias, ¿cuál sería, por dónde empezar? O sea, ¿qué es lo que debe hacerse para poder darle la vuelta al tema de la impunidad y empezar de cero? ¿Qué se tiene que hacer? Pues de entrada tienen que llevarse a cabo reformas que en el centro de ellas y de las estrategias se encuentra el recurso humano, porque en este sentido pues hay que considerar que de ellos dependen las investigaciones. No puedes esperar que haya unas investigaciones bien realizadas cuando tienes a los elementos que trabajan 48 horas seguidas. Y adicionalmente, pues tiene que existir un sistema de incentivos para que entonces ellos puedan ver remunerado todo lo que están llevando a cabo. Tienes que generar las condiciones necesarias para que todos los actores hablen. Tienes que comenzar a analizar e identificar qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, ¿no? O sea, y poder saber por qué hay algunos casos y algunas investigaciones armadas que se llegan a caer ya cuando llegan a esa instancia. Y creo que comentaste algo fundamental en cuanto al presupuesto. No podemos esperar tener cada vez mayores resultados ante esta dimensión de delitos si no se comienza a invertir más en las instituciones, no solo de seguridad, sino en la justicia. Y eso también incluye, por ejemplo, a los a los servicios periciales y los servicios forenses. Claro, desde luego, y usar la tecnología, me da la impresión que ahí tenemos mucho que hacer todavía. Doria Vélez, te agradezco mucho tus comentarios aquí en Mega Noticias TVC esta tarde. Gracias, vamos a seguir en comunicación en este análisis. Un saludo.